Una realidad en todos los seres humanos es que lo que hacemos hoy determinará lo que seremos en el futuro. Siembra bien para cosechar mejor. Lugar de salvación, un lugar para ti. Bienvenidos, hermanos y amigos, a su programa Semillas de Fe. Para nosotros es un gusto volver a estar con ustedes en este programa y sabemos que el Señor tiene un gran mensaje para tu vida. Le damos la bienvenida a la pastora Carla. Gracias y bienvenidos a todos los que nos están escuchando en este momento. El día de hoy estaremos hablando de la importancia de sembrar bien para cosechar mejor. ¿Qué es lo que queremos decir? Que no podemos recibir lo que no hemos sembrado. Y esa es una ley que está establecida para todos los seres humanos, que recibiremos en el futuro lo que sembramos hoy. Así que, ¿qué estás sembrando hoy en tu vida? ¿Qué estás sembrando hoy en la gente que te rodea? Y eso es lo que en el futuro tú cosecharás. Así que entonces vamos a empezar. Está atento al mensaje. Si tienes Biblia, trae tu Biblia, porque todo lo que hablamos en este programa está basado en lo que la Biblia nos dice y nos enseña. Así que comenzamos. Escuchen, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosado, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lo que la Biblia nos está enseñando en esta hora es que si nosotros sembramos un frijol, no vas a cosechar solo un frijol más, sino vamos a cosechar muchos frijoles. O sea, de uno obtendremos muchos. Y eso es una ley que Dios estableció, que Dios determinó para los seres humanos. Que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar, pero no solamente uno, sino potencializado. Y qué importante es comprender esta verdad, ¿verdad? Porque si quieres mucho amor, ¿qué tenemos que sembrar? Amor, ¿no? Amor. Y se va a potencializar en nuestras vidas. Esa es una ley establecida para los seres humanos. ¿Verdad, pastora? Así es. Ya es una ley puesta por Dios. Así que vamos a aprender a cosechar, a sembrar bien. Y recuerda que pues, si tú siembras higos, no puedes cosechar naranjas, ¿verdad? Si tú siembras higos, ¿qué sembrarás? Higos. ¿Qué cosecharás? Higos. Y entonces, cuando los seres humanos perdemos de vista esta ley divina, estamos también actuando de tal forma que estamos produciendo o viviendo o haciendo cosas que en nuestro futuro pues no quisiéramos vivirlas, ¿verdad? Y eso nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, queremos en este principio o en este primer punto enseñarte dos reglas importantes. La primera, que nuestra siembra se potencializa, ¿verdad? O sea, sembramos uno, cosechamos 30, 60 y 100 por uno. Y me gustaría, pastora, si me ayuda a buscar Marcos capítulo 4, versículo 8, para ver esa ley, ¿verdad? De la cosecha siendo potencializada. Y dos, es que lo que sembramos, cosechamos. Si tú te has quejado en la vida por recibir cosas que no te han agradado, es importante que revises qué has sembrado, ¿verdad? Muy importante. Como la frase con la que empezamos el día de hoy, que dice así, lo que hacemos hoy determinará nuestro futuro.
Y entonces, pastora, ¿qué dice Marcos capítulo 4, versículo 8? Pero otra parte cayó en buena tierra y dio a 60 y 100 por uno. La semilla cayó en buena tierra y ¿qué produjo? No produjo uno, se potencializó, ¿verdad? Dice que unos tuvieron 30, otros 60 y otros 100 por uno. Por Entonces, un grano. yo quiero o te invitamos a que tú hoy analices qué estás sembrando hoy. Y en el futuro entonces vas a cosecharlo 30, 60 o 100 veces, ¿verdad? Qué importante entonces es sembrar bien, pastora. Claro, y cómo el Señor nos enseña a hacerlo bien. Porque por naturaleza vamos a sembrar malas cosas, ¿no? Pero el Señor Jesús va a cambiar eso para que podamos recibir multiplicado lo que tú y yo sembremos en la vida. Una frase muy común a veces en los padres, yo recuerdo cuando, bueno, tal vez no mis papás, pero sí oí a otros papás decir, algún día tendrás hijos, ¿no? Y Sí. lo que estás haciendo, sabrás lo que un padre siente. Y yo creo que en esta vida empezamos a aprender a sembrar bien con la actitud hacia nuestros padres, ¿verdad? Ese es el primer punto o paso. Ahí empezamos, ¿verdad? En la A sembrar en la enseñanza. vida bien con nuestros padres. Porque al final nosotros recibiremos lo que nosotros le estamos dando a nuestros padres, pero según la primera ley que estamos aprendiendo es potencializado, Así ¿verdad? es. A 30, a 60 Y a al 100 por uno. Pero bueno, hoy quisiéramos hablarte de en dónde debes sembrar y debes sembrar bien. Y lo primero que debes tú entender en tu corazón, ya vimos cuando somos jóvenes, niños, es con nuestros padres, pero sobre todo debemos saber sembrar en la búsqueda de la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto estás invirtiendo tú hoy en buscar a Dios? Determinará tu éxito en el futuro. Y para ello me gustaría leer Proverbios capítulo 8, versículo 17. Dicho de otra forma, ahora que lo lea lo vamos a entender mejor, ahorita que lo lea la pastora, pero el mensaje es este: queremos que nuestra vida en el futuro nos vaya bien, empecemos hoy a buscar a Dios de una manera bien también, de una manera correcta. Y Proverbios capítulo 8, versículo 17 dice esto: Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Qué tremendo dice el versículo. Es cierto que aquí Proverbios, el contexto está hablando de la sabiduría, pero ¿quién es la sabiduría? Es Jesús. Es Jesús mismo. Y dice algo muy interesante, muy importante. Dice, yo amo a ¿quiénes? A los que me aman. O sea, ahí está una siembra y una ¿qué? Cosecha. Una cosecha. Queremos que Dios nos ame, ¿qué tenemos que hacer? Amarlo a Él. Amarlo a Él. Dice, yo amo a los que me aman. Y después dice, y me encuentran los que ¿qué? Temprano me buscan. Otra vez vemos siembra y ¿qué? Y cosecha. ¿Alguna vez tú te has dicho, Señor, ¿dónde estás, Dios? Siento que me has dejado. Y la gran pregunta es, ¿y lo has buscado? ¿Y lo has amado? ¿Cuánto tiempo inviertes en tu vida en buscar a Dios? En tus actividades cotidianas, ¿cuánto tiempo inviertes en buscar a Dios? Claro, y hay una forma muy práctica. ¿Cómo podemos buscar a Dios? ¿A través de qué? De leer su palabra. Aquí encontramos al Señor. Así es. Y también a través de qué? De la oración. De la oración. También a través de ir a la iglesia, de asistir a la iglesia. Qué importante es hacerlo y decirle, Padre, aquí estoy hoy para ti. Aquí estoy, Jesús, porque te amo. Y dedico ese tiempo, Señor, para ti. Hoy siembro tiempo para buscarte, Padre. Martín Lutero decía, si yo no le doy a Dios las primeras 2 horas de mi día no me rinde. Y qué importante es porque Martín Lutero seguía este principio, siembra y cosecha. Porque Martín Lutero le daba las 2 horas primeras
y Dios las demás que tiene el día se las potencializaba. A mí me ha pasado igual. A mí me ha pasado que he buscado al Señor de madrugada o muy temprano. Y ese tiempo que, cuando yo le dedico ese tiempo al Señor, a mí el día me sobran después horas. Pero es a causa de buscarlo primero a Él. Siembra bien para cosechar Mejor. Entonces, qué importante es sembrar bien. Ahora hemos visto, sembramos amor a Dios, búsqueda de Dios, y Dios que dice que nos encontrará o lo encontraremos Lo encontraré. y nos amará. Pero hay un versículo más que está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Este versículo se enlaza precisamente con las necesidades diarias que cada ser humano tenemos, como comida, vestido, vivienda. Jesucristo sabía de estas necesidades y entonces dice esta lección tan hermosa en Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Escuche, hermano y amigo, dice, y todas estas cosas. Si tú lees el contexto, está hablando, como acabo de decir, comida, vestido, todo lo que nosotros tenemos, necesidades primarias. Dice el Señor, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Ahora, no quiere decir que dejes de trabajar. Tampoco. Pero lo que sí está diciendo el Señor es que busques primeramente ¿qué? Su reino, siembres tu tiempo, siembres tu amor en buscarlo a Él, y dice, y todas estas cosas, ¿qué, pastora? Os serán añadidas. Dios te bendecirá en lo natural. Es una ley de siembra y cosecha. Él es un Padre bueno. Si tú Amén. tienes hijos, yo creo que cada mañana tú te levantas y pides a Dios que los bendiga. No creo que te levantes y digas, ay, ojalá mi hijo hoy empobrezca, ojalá mi hijo hoy se le haga un hoyo en el zapato. No, al contrario, tú siempre piensas bendecir a tus hijos. Y Jesús, el Padre Celestial, que son verdaderamente amorosos y buenos para con nosotros, Amén. ¿qué quieren hacernos con nuestras necesidades? Suplirlas. Pero aplica la ley que Él ha establecido para todo ser humano. Lo que sembramos, recibimos. Por eso Él dice, buscad primeramente el reino de Dios, búscalo, ámalo, y entonces todas estas cosas os serán añadidas. Así que hemos aprendido dos cosas. Cuando buscamos a Dios, ¿qué recibimos? Su amor. Su amor. Lo encontramos, pero también ¿qué encontramos? La añadidura. La provisión de Dios, la Amén. añadidura, pastora, así es. ¿Quiere decir algo? Sí, mi papá siempre me decía, Carla, está atenta a lo que yo te digo. Pon mucha atención, despierta. Y hoy así yo te digo, despertemos, está atento a lo que Dios nos está enseñando acerca de lo que siembras para cosechar. Para cosechar, exactamente. No esperes recibir un fruto distinto si tú siembras mal, ¿verdad? El Señor es claro. Dice, el que me ama, yo le amo. El que me busca, ¿yo qué? Le proveo. ¿Por qué? Porque es la ley de la siembra y la cosecha. No esperes que al no buscar a Dios, entonces Él provea. Él es misericordioso, claro, y no te va a dejar morir, ¿verdad? Pero hay una... ese potencial que Él quiere derramar sobre sus hijos, no lo podremos experimentar, ¿verdad? El primer versículo que leíamos que decía, dad y se os dará. ¿Y cómo dice? Medida buena, ¿cómo apretada, más? Rebosante. Pero entonces Él está pidiendo dad primero, ¿verdad? Así es. ¿Y qué nos pide? Que lo busquemos, que invirtamos el tiempo en buscarlo. Lleva dos pasos. Primero es sembrar. Y después cosechar. Recibir de parte del Señor. Y ese es otro principio dentro de la siembra y la cosecha.
Cuando tú siembras, al siguiente día no tienes el fruto, ¿verdad? No. O sea, tú siembras un frijolito, siembras un jitomate, hoy, mañana inmediatamente no tienes la gran cosecha, ¿verdad? Sino No, pasa un tiempo. Pasa un tiempo. En ese tiempo es saber cuidar el fruto, regarlo, cuidarlo de las plagas, y lleva un tiempo. Pero cuando se cumple el tiempo de la cosecha, ¿qué tal? Hay gozo. Hay gozo, hay alegría, hay fiesta. Hay quienes hacen que la fiesta del elote, que la fiesta de la uva, del jitomate, porque están gozosos de recibir el fruto de la tierra. Después de tanto trabajo, recibir, qué hermoso. Qué hermoso. Y yo he visto a muchos cristianos que se desaniman en ese proceso, porque creen que hoy siembran para mañana cosechar. Y entonces esa es una mentira que el diablo mete. ¿Para qué? Para que se desanimen, y entonces vienen las plagas y consumen el fruto y ya no pueden cosechar, ya no pueden recibir lo que Dios quiere hacer. Así que acuérdate lo que dice el libro de Romanos, si no me equivoco, que aquellos grandes hombres de fe heredaron las promesas por la fe y la paciencia. Y la perseverancia. La perseverancia. ¿Quieres Amén. hoy recibir algo de parte de Dios? Persevera. Persevera. Persevera en eso. Amén. Entonces, vamos a un corte y regresamos con esta lección de la palabra de Dios. Hola, hermanos y amigos. La Iglesia Cristiana, Lugar de Salvación, es un lugar donde nos reunimos para conocer más de Dios. Por ello, todos los lunes nos reunimos a las 7 de la noche para tener una noche poderosa de oración. Los miércoles a las 7 de la noche se imparten predicaciones que son extraídas de la palabra de Dios para cambiar nuestro estilo de vida. Los jueves nos reunimos en diferentes casas para estudiar la Biblia e invitar a personas a conocer más de Jesús en esos pequeños grupos. Los domingos contamos con 2 servicios, el primero a las 8 de la mañana y el segundo a las 11 de la mañana. Nos reunimos con gozo para alabar a Dios con cánticos y escuchar el mensaje de Dios a través de su palabra, y de esa manera consagrar el día del Señor. La iglesia está ubicada en Avenida 606, número 52, San Juan de Aragón, tercera sección, en la alcaldía Gustavo Madero. Ven, Dios en nosotros, te estamos esperando con los brazos abiertos. Lugar de salvación, un lugar para ti. Me gustaría que mi esposa leyera Hebreos 6:12. No está en Romanos, sino en Hebreos 6:12. ¿Cómo dice, pastora? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que la promesa del Señor es que todo lo que sembramos, Cosechamos. Así que necesitamos fe y necesitamos paciencia. Porque el Señor no dejará de cumplir su promesa. Pero qué tremendo, pastor, es que esta ley también se aplica en lo malo, ¿no? Así O sea, es. si sembramos mal, también segaremos o cosecharemos ese mal potencializado, ¿no? Y algo que nunca se te debe olvidar, hermano, amigo, es que Dios está en medio de los asuntos de los hombres. Dios es el juez del mundo. Juez justo. Es el juez justo del universo, de todo. Y Él es el que está en medio de nuestros asuntos. Y así como sembramos el bien y cosechamos el bien potencializado, También si sembramos el mal, recibiremos el mal potencializado. Y por eso la semilla de fe que hoy queremos sembrar en tu corazón es tiempo de sembrar bien. Muy bien. Y entonces aquí ya vimos el sembrar en Dios, en la búsqueda de la presencia de Dios, pero hay otro versículo más que el Señor nos lo deja para nuestras vidas.
¿Por qué? Porque, ¿sabes? Antes de que lo lea mi esposa, que es Lucas 6:31, quiero darte un dato. Tú sabes que el 90% de las personas cuando salen de una congregación es porque se han sentido ofendidos. Y eso es ¿por qué? Porque la naturaleza del ser humano es complicada, o sea, somos complicados. No sé por qué nos hizo el Señor tan complicados o nosotros mismos nos complicamos, ¿verdad? Pero mira qué tremendo lo que dice Lucas 6:31. ¿Lo tienes? Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Siembra Y cosecha. y cosecha. Y eso es algo muy importante en las relaciones, principalmente en nuestra familia, ¿verdad? Debemos aprender que todo lo que nosotros sembremos, ¿eso va a qué? A recibir. A recibir. Y yo recuerdo a veces hermanas venir y decirnos, o hermanos, que se habían sentido mal porque alguien no los había saludado. Y la pregunta que les decimos, ¿y tú saludaste? No, yo me seguí. Y dije, no, pues entonces, acuérdate, siembra y ¿qué? Y recibirás. Y cosecha. Entonces, qué importante es que analicemos nuestro entorno, que hoy como seres humanos nos sentemos y nos analicemos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque todos, sin excepción, todos necesitamos, ¿cómo se puede explicarlo? Analizarnos. Pasar un chequeo, ¿verdad? Sí. En nuestra siembra, en todo sentido de nuestras vidas, en todo lo que hagamos y digamos, porque eso es como un boomerang, ¿verdad? Uy, sí. Y cuando tiras un boomerang con una fuerza, pero se regresa más fuerte. Se regresa más fuerte. Y si no entiendes que el boomerang regresa, entonces ¿qué hace el boomerang? Golpea, Te pega. ¿verdad? Golpea. Pero cuando nosotros entendemos que la vida es una ley que Dios estableció, entonces seremos como cuidadosos en sembrar correctamente, ¿verdad? Así es, porque Dios es un juez justo y Él nos manda no a que veamos cómo siembran otros, sino nos manda a nosotros saber qué es lo que estás haciendo. Y aquí también se cumple ese consejo, la paciencia. ¿Por qué? Porque a veces uno quisiera sembrar y cosechar rápido, pero volvemos al punto importante, la paciencia. ¿Por qué? Porque Dios dará a su tiempo el fruto, ¿verdad? Así es. Y potencializado al 30, al 60 o al 100 por uno. Tú siembra bien y confía en el Señor. Sembremos bien y confiamos en el Señor. Mira, no se quedará con nada, porque Él dice en su palabra que nosotros heredaremos sus promesas. Así es. Y el otro punto es, ¿cuántas veces nosotros nos hemos quejado de la delincuencia, nos hemos quejado o nos sentimos mal por ver una sociedad tan descompuesta y creemos que la solución está en que los gobiernos metan El ejército. militares, metan policías y no nos damos cuenta que realmente estamos cosechando lo que se sembró. ¿A qué me estoy refiriendo? Si llegamos a una edad adulta y nuestra sociedad está descompuesta, es porque esos adultos cuando fueron niños no se sembró bien en ellos. Exacto. En ellos no hubo una buena siembra. No hubo un interés. O tal vez sí hubo un interés, pero equivocado. ¿A qué me refiero? Se creyó que consintiéndolos, entonces a esos niños había que darles todo y se hicieron… Sin que ellos se esforzaran en trabajar. O excusando a veces sus errores, ¿no? Como papás tenemos un gran conflicto que se portan mal y buscamos excusarlos, ¿no? Está haciendo berrinche, pero tiene razón de hacerlo, no le hagas caso, ¿no? Y entonces, se le va a pasar. cuando son adultos, ¿qué sucede? Siguen con la misma actitud. Y potencializado, ¿no? Claro. Porque si no obedeció al padre, pues mucho menos al policía, ¿no? Y entonces creo que es importante que hoy volteemos a ver a nuestros hijos
y aprendamos a sembrar en ellos correctamente. ¿Y qué es lo primero que debemos sembrar en ellos, pastora? Amor. Amor, claro Amor. que sí. ¿Qué otra cosa? Porque son dos alas. Son dos alas, ¿Verdad? amor, Amor y disciplina. Disciplina. Enseñarles a cuidar las cosas, enséñale a decirles no, esto no se hace. Y sobre todo, enseñarles a amar a Jesús. ¿No? Así Porque es. qué triste es cuando ya viene el papá con el adolescente en drogadicción, En alcoholismo. en alcoholismo, con la joven embarazada. Y ahora dicen, ayúdenos, ayúdenos. Y claro, Dios es un Dios misericordioso, pero ¿por qué no se sembró bien en los niños, verdad? Si se hubiera sembrado bien en ellos, Se entonces hubiera la recibido. cosecha hubiera sido ¿qué? Buena. Buena, hubiera sido buenísima. Porque acuérdense, sembramos y la cosecha es potencializada, es Así es. mucho mayor. Y entonces hay un proverbio que es está en el capítulo 22 de Proverbios y en el versículo 6. Este proverbio nos da un consejo maravilloso para que nuestras siguientes generaciones sean generaciones buenas, sanas, donde cosechemos de ellos algo bueno, ¿verdad? Entonces, Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice así: Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño ¿en qué? En su camino. Y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, aquí es Instruye. interesante que también se puede aplicar de las dos formas. ¿A qué me refiero? Si tú siembras la palabra de Dios en ellos, si tú siembras una dirección correcta en ellos, aunque sean viejos, ¿qué va a pasar? Ellos van a vivir bien. Bien, pero si desde niños les enseñamos el camino incorrecto, entonces cuando sean viejos, ¿qué va a pasar? No se Les va a ir apartarán, mal. Sí, no se apartarán de ese camino incorrecto. así es. Yo recuerdo un hermano que él platicaba algo muy interesante. Dice que su mamá todos los días le decía, tu pañuelo, tu pañuelo, tu pañuelo. Y dice que cuando se le llegaba a olvidar el pañuelo, Dios mío, la mamá le daba una regañada que para qué les cuento, ¿no? O sea, tremendo. El hermano era un niño, se recibía un gran regañón. Y él estaba predicando en la congregación ese día y dijo, ¿y qué creen que traigo yo ahorita? Y sacó su pañuelo, ya siendo un hombre adulto, casado, con hijos. Y decía, ¿saben qué me ha pasado? Cuando yo salgo de mi casa y veo que no traigo pañuelo, pues yo tendría toda la libertad de irme, ¿verdad? Pero yo recuerdo que mi mamá me decía, tu pañuelo, y dice, hay algo aquí ya dentro de mí que no me permite irme sin mi pañuelo. Tengo que regresarme y agarrar mi pañuelo. Qué importante es lo que la mamá le enseñó, porque lo que le enseñó de niño, ¿qué pasó con él? Le sirvió en su edad adulta, siempre. No se pudo apartar de eso. Sí, no se pudo apartar. Por eso el rey David, ¿qué le aconsejaba a Salomón? Sabiduría, hijo. Ante todo, adquiere sabiduría. Y yo me imagino que el rey David iba y caminaba con Salomón y le decía, sabiduría, hijo, sabiduría, hijo. Y no te olvides de la sabiduría, y la sabiduría es importante para ti. Y cuando el Dios de dioses y Señor de señores se le apareció y le preguntó, ¿qué es lo que tú quieres? A Salomón, ¿qué contestó? Sabiduría. O sea, lo que sembró el papá en el niño fue de peso para toda su vida. para toda su vida. ¿Y qué? Sí, porque después la cosechó muy grande. Sí, y lo potencializó, ¿no? Sí. Hubo algo poderosísimo en la vida de Salomón. Y esa es una lección muy importante hoy para ti, que eres papá, aún para ti que eres abuelo. Recuerda esto, que tú estás sembrando en tus hijos cosas que cuando ellos sean grandes, ¿qué va a pasar? Se van a potencializar. Así es, siembra. Yo me acuerdo una tía que cuando mi hermana iba a tener bebés, ella fue una mujer muy cristiana. Ella leía la palabra siempre y siempre la predicaba a toda persona. Entonces ella, me recuerdo que le dijo
a mi hermana, Claudia, cuando tengas hijos, siempre léele la palabra del Señor. Siempre léele la palabra del Señor. Y sabes, ese fue una siembra, un consejo en el corazón de mi hermana. Y mi hermana pues tuvo sus bebés, tuvo sus niños, y los niños leen la palabra y no solo la leen, sino que la memorizan, y hoy hasta participan en concursos bíblicos. Así es. Yo recuerdo también la historia de un hermano brasileño, no me acuerdo su nombre, pero él nos contó desde el púlpito que él era un hombre drogadicto, un joven drogadicto, y su abuela le hablaba de Jesús y le hablaba de Jesús y le hablaba de Jesús. Él se burlaba de la abuelita y hasta le decía: si me vuelves a hablar de Jesús, nunca más te vuelvo a visitar. Pero la abuelita siguió siendo constante, fiel, constante. Y él cuenta que pues él estaba en un medio de narcotráfico, de lo que implica todo eso. Y dice que un día en una emboscada los tomaron a varios de ellos y los pusieron boca abajo. Y él nada más oía cómo iba una persona, cortaba cartucho y ¡pum! al que estaba de un extremo, ¿no? Luego al siguiente cortaban cartucho, ¡pa! Al siguiente cortaban cartucho. Dice que conforme esa persona iba acercándose a él, él nos contó: en verdad, hermanos, yo me hice del baño, del miedo, de lo que estaba sintiendo, que la muerte se estaba acercando a mí. Y cuando yo empecé a ser invadido por ese temor, dice que a su mente vino Jesús, el Jesús de mi abuelita. Y entonces él empezó a decir: Jesús de mi abuelita, Jesús de mi abuelita, ten misericordia de mí, Jesús de mi abuelita. Y dice que cuando llegó, dice a él la pistola se trabó. Y entonces se trabó y se volvió a trabar. Y el hombre le dijo: levántate y corre, porque si tú no corres, ahorita te matamos. Y dice que entonces se levantó y corrió. Y Dios le guardó la vida en ese momento. Dios le guardó la vida, pero acuérdate que él dijo que en ese lapso que él dijo: Jesús de mi abuela, sálvame. Si tú me salvas, yo te prometo apartarme de las drogas, y yo te prometo seguirte, Señor. Yo te prometo que voy a ir a la iglesia y voy a hablar de ti. Y Dios lo tomó, lo salvó, lo liberó. Y bueno, hace años que lo vimos, pero para ese entonces él ya estaba sirviendo al Señor y tenía el don de sanidad, ¿verdad? Dios le había regalado el don de sanidad y de misionero. Entonces, qué tremendo que ese joven, hoy predicador y misionero, llegó ahí por una abuelita que sembró bien. Sembró toda su vida, porque la vida de este hombre no había sido nada fácil, pero en medio de esa dificultad oyó de Jesús. Y queremos que a continuación tú veas lo que una mamá está haciendo con una pequeña, ¿verdad? Y queremos que pongas mucha atención de este mini fruto, porque sé que ahorita la cosecha que está teniendo esta mamá no es comparable a lo que va a venir. Sí, apenas es un retoño, apenas empieza a salir, pero un día va a dar mucho fruto. Y sabes qué maravilloso es que haya mujeres y padres, porque también su papá de esta pequeña se involucra con su pequeña. Él siempre le dice: a ver, recuérdate cómo lo tienes que hacer. Estén sembrando bien en su próxima generación. Amén. Así que pon mucha atención y sé que te va a bendecir el testimonio de esta pequeña. Dios te bendiga. Jesús para mí es el ser más poderoso y yo amo mucho a Jesús. Mi mamá me enseñó a amar a Jesús. Gracias, Jesús, por mi mamá. Isaías 6:2-3. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo,
Santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Verdad que te bendijo nuestra hermana Vani? Y muchos pequeños hoy van a, que sus padres son fieles en sembrar bien en ellos, serán de bendición, ¿verdad? Siembra en la inteligencia que Dios le ha dado a tus bebés. Métele su palabra, mete esa semilla, recítale versículos, no importa si tiene 1 año, 10 años, 15 en adelante, recuérdale la palabra del Señor a tus hijos. Siembra bien para cosechar Mejor. Pues nos despedimos en esta hora y esperamos que sea de bendición este programa. Acuérdate de darnos like, suscribirte, compartir, activar la campanita. Que Dios te bendiga. Gracias, Hasta la próxima. hasta la próxima.